Continuando con esta maravillosa jornada en la novena jornada del Centro de Investigación de Ciencia y Administración de la Gerencia, me corresponde tocar un tema que está relacionado con el impacto de la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, en la continuidad operativa de consumo masivo. Antes de entrar en materia como tal, les quiero hacer un preámbulo de por qué me surge la interrogatoria o la interrogativa de manejar este caso. Las organizaciones definitivamente tienen que estar alineadas a conocer realmente cuáles son sus amenazas. Dentro de la planificación estratégica podemos observar cómo las empresas, una vez que establecen su cultura organizacional, también una vez que establecemos las estrategias y los objetivos, hacemos ese análisis para determinar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras amenazas y cuáles son nuestras debilidades. En el contexto venezolano realmente hemos tenido muchos cambios que llevan a las organizaciones a tener que estar reevaluando, reestudiando y reestructurando las estrategias que día a día se le vienen haciendo cuesta arriba cumplir a mediano o a largo plazo, producto de que ese entorno cambia más rápido que el tiempo que puede perdurar la estrategia como tal para lograr una ventaja competitiva o lograr el cumplimiento de un objetivo. En el entorno venezolano se dan situaciones bien interesantes porque una ley puede cambiar de un día para otro. En el caso de la Ley Orgánica del Trabajo, teníamos 55 años que no hacíamos ninguna modificación sobre esta. En el año 2012, el entonces presidente de la República, ingresando a lo que tenía que ver con la campaña política a la presidencia de la República de ese año, toma la Ley del Trabajo como referencia y hace modificaciones en ella. Dentro de los aspectos más importantes que él supone como cambio en esa ley está el tópico de lo que tenía que ver con la tercerización, pero también está el tema de lo que tiene que ver con los horarios laborales. ¿Por qué? Porque uno de los cambios más significativos que hace en la Ley Orgánica del Trabajo es el llevar la jornada laboral de 44 horas a 40 horas. Definitivamente eso saca de enfoque a todas aquellas empresas que tienen una continuidad operativa, una fábrica de cemento, una empresa productiva de pasta, donde las cadenas de producción realmente funcionan las 24 horas del día. En este tipo de organización definitivamente aplicar un horario que estuviese sujeto a 40 horas laborales le iba a causar un inconveniente porque el día tiene 24 horas, no tiene 22 horas. Se iba a quedar un espacio intermedio de 2 horas donde tenemos que tomar la decisión de o parar las operaciones o manejar de alguna manera un horario que permitiera darle cumplimiento a la continuidad operativa de esas empresas. La mayoría de las empresas de consumo masivo en Venezuela son organizaciones y empresas que generan bienes de consumo que o bien están en la cesta básica o bien tienen los productos regulados. Esa amenaza en el sector empresarial era muy alta porque aun cuando estas empresas ya venían produciendo prácticamente que a pérdida, se suma en ese entorno otra situación que tenía que ver con el tema de ajustes de esas jornadas laborales. ¿Por qué? Porque no solamente generaban un problema interno con los colaboradores, sino que también podía traer dificultades en las relaciones que podíamos tener con los sindicatos. La ley como tal traía sumado una cantidad de situaciones dentro de las cuales bajábamos la jornada laboral de 44 horas a 40 horas, pero asimismo bajábamos los días laborales de 6 días a 5 días y establecíamos que luego de 5 días de trabajo debíamos tomar 2 días de descanso y adicional a eso tenemos el tema de que después de 5 horas ininterrumpidas de labor debemos tomar 1 hora de descanso. Todo esto traía una situación bien compleja y bien interesante que debíamos analizar, puesto que sería muy fácil en un entorno natural poder hacer un ajuste de horario donde simplemente ingresáramos a la nómina más personas, pero ¿cómo hacemos para cargarle a una empresa que produce a pérdida, que ya tiene una carga por pérdida de costo de producción o por diferenciación entre el costo de producción y el costo de venta, incrementar una nómina? No se justifica de ninguna manera incrementar la nómina para seguir produciendo a pérdida. Por lo tanto, las organizaciones teníamos que inventarnos la manera de ver cómo hacíamos para ajustar este horario a las personas que teníamos dentro de la empresa. De esta manera fuimos estructurando y elaborando una especie de horario para los turnos rotativos y llegamos a concebir una estructura donde hacíamos una rotación en 8 semanas para un horario rotativo de 12 por 12, donde las personas venían a trabajar 2 días de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 2 días de 6 de la tarde a 6 de la mañana y salen 4 días libres
Esto trae como dificultad que la persona, después que viene de haber disfrutado su jornada de días libres y llega a la empresa, no sabe ni siquiera dónde está trabajando. Pierde la continuidad operativa, tiene que empezar por ver en qué trabaja, qué se está haciendo en ese momento en la organización, y hace más interesante aún que en una jornada laboral de este tipo, cuando analizamos los 365 días del año, la persona trabaja 6 meses y descansa 6 meses. ¿Por qué? Porque trabaja en esa rotación de 8 días, descansando, laborando 4 días y descansando 4 días. Por lo tanto, en un año descansa 134 días y el resto es lo que viene a trabajar. Eso sin tomar en cuenta ni las vacaciones ni los feriados. Esto a las organizaciones nos puso en una situación realmente de revisión y de apremio, porque sencillamente cuando estamos en un país que lo que tenemos es que producir más, generar mayores bienes de consumo. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos los anaqueles vacíos, tenemos una inflación muy alta, producto de que la demanda es mayor que la oferta, porque sencillamente muchas empresas han dejado de operar y las pocas que están operando, cuando tienen que enfrentarse a amenazas de este tipo, tener que hacer esos ajustes internos, conlleva a que realmente se le genere una situación bien interesante, donde tenemos que formular estrategias para seguir operando con lo que tenemos y bajo los sistemas productivos que podamos tener. En conclusión, nos damos cuenta que la Ley Orgánica del Trabajo, que entra en vigencia a partir de mayo del 2013, genera toda una situación bien conflictiva a nivel de las empresas, puesto que en vez de buscar fomentar el que trabajemos más, el de que seamos más productivos, nos conlleva a tener personas que laboran prácticamente 6 meses al año, pero que cuando a eso le agregamos sus días de vacaciones, o le podemos agregar los feriados, termina trabajando 4 meses y medio, si la persona no se enferma, si la persona no es joven y se casa, y por el hecho de matrimonio llega a tener un hijo y le corresponden 12 días libres, que también hay que sumarle al hecho de ese año laboral. Y luego también tenemos que sumar que una vez que nazca el niño, él va a tener el derecho a tener un día al mes para llevar el niño al trabajo. Entonces, definitivamente, con la entrada en vigencia de esta ley, realmente nos pone en una situación de tener que fijar estrategias para poder mantener no solamente la continuidad operativa de aquellas empresas que trabajamos las 24 horas del día, sino que debemos trabajar con la cantidad de personas que ya internamente tenemos, y eso es lo que nos lleva muchas veces a que lleguemos a sitios como una farmacia, donde vemos que hay 6 cajas y solamente hay 2 personas trabajando. O vamos a un supermercado donde tenía 24 cajas y solamente vemos 2 o 3 operando, porque ese número de operarios, ese número de trabajadores, hubo que incluirlo en una rotación, en un horario especial, que no solamente le dieran cumplimiento a las 40 horas semanales laborales, sino que le dieran también cumplimiento a los 5 días de trabajo y a las 60 horas de descanso posterior a esos 5 días de trabajo, y que le diera también cumplimiento al hecho de que después por cada 5 horas laborales tiene que tener 1 hora de descanso. En un país donde necesitamos ser más productivos, donde de alguna manera lo que necesitamos es generar más bienes, más consumo, mayor volumen de productos en el mercado, para que realmente podamos tener acceso a ellos, es contraproducente la ley que tenemos con lo que realmente requerimos para realmente llenar los anaqueles y estar autoabastecidos. De ahí nació la necesidad de hacer este estudio, que más adelante también lo dejamos abierto porque la ley trae otros adicionales, como era el tema de la tercerización, que entró en vigencia el 1 de mayo del 2015, y donde nosotros como alianzas estratégicas, como estrategias gerenciales, que optamos en el 2002, usamos todo lo que tenía que ver con el outsourcing, y que es parte de lo que también vamos a estar enfrentando las organizaciones en este año, ya que el tema de tercerización se pasa interesante al hacer ver que todos aquellos trabajos que estén asociados con áreas productivas de las empresas, ese personal tiene que ser absorbido e ingresado dentro de las nóminas de las empresas. Entonces, este paquete, esta ley orgánica como tal, realmente trae una connotación bien interesante en las empresas de consumo masivo, porque nos hace ser más creativos a los gerentes, nos ponen un reto todos los días para ver qué estrategia vamos a utilizar para poder darle respuesta a la productividad, a la continuidad operativa, a mantener las empresas operativas y a poderle seguir colocando los bienes de consumo a nuestros clientes y a nuestros proveedores.